Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias al gobierno de la provincia de Santa Cruz por esta invitación y a los organizadores. La verdad que es un placer para mí y para todos nosotros, hablo del Ministerio de Defensa, poder compartir este tipo de charlas y contar, bueno, el trabajo que venimos haciendo respecto a la temática de la charla, ¿no? Que es la protección, la seguridad del ciberespacio desde el punto de vista de la defensa. Creo que es mucho el trabajo que nos debemos todos respecto a concientizar sobre este tema, a explicar en qué consiste la protección del ciberespacio y también es deber nuestro explicar qué estamos haciendo desde el Estado. Así que por eso el agradecimiento. Yo preparé una presentación que voy a compartirles ahora en pantalla. Sé que me antecedieron en la charla, no tuve, por un problema de agenda, no pude ir personalmente, me hubiese gustado, y tampoco pude escuchar la charla de quien me antecedió, que según el cronograma era el director nacional de ciberseguridad, Gustavo Saín, con quien trabajamos asiduamente, y creo que en la primera charla de la tarde va a estar el fiscal Azorín también, con quien también trabajamos. Y bueno, y viendo también el programa, veo que hay mucho de tema que tiene que ver con ciberseguridad desde el punto de vista de la seguridad de las personas, desde el punto de vista del cibercrimen, del ciberdelito. Y supongo yo que el director Saín les ha hablado también de aspectos normativos, de los requisitos mínimos de seguridad, que son áreas de competencia de su dirección, ¿no? Así que bueno, ahí en medio de esto que tiene que ver con el cibercrimen, el delito y la ciberseguridad, está esta charla que tiene que ver con la defensa, que como ustedes saben en Argentina es un tema distinto de la seguridad. Defensa no es seguridad interior, en nuestra ley de defensa nacional lo explicita claramente. Así que bueno, yo creo que esta charla es medio una cuña entre todos los temas que tienen que ver con seguridad interior, con delito y con el crimen producido en el ciberespacio, ¿no? Lo nuestro es la defensa del ciberespacio, así que es un poquito distintivo el tema. Yo no sé si en la charla anterior no tuve la posibilidad de escucharlo, si se habló un poco de cómo está organizado el Estado Nacional en materia de ciberespacio. Por si no lo han comentado, se los resumo en un minuto nada más. El Estado Nacional tiene distintos organismos, distintos ministerios que se ocupan o que tienen incumbencia en temas cibernéticos. Uno de ellos es precisamente la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que está en jefatura de Gabinete de Ministros, que se ocupan de temas normativos, de temas de seguridad, haciendo foco en las personas, como ha explicado seguramente el director Saín. Hay otra pata de lo cibernético que tiene que ver con el crimen, y eso está en el Ministerio de Seguridad, que tiene su área de cibercrimen. Y hay una tercera pata que tiene que ver con la defensa nacional, que está en el Ministerio de Defensa. Estos tres organismos que tienen incumbencia primaria sobre lo cibernético, más otros organismos que son contributivos a esto, como Cancillería, como Justicia, se reúnen en una organización que se llama Comité Nacional de Ciberseguridad, que también depende de Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese Comité Nacional de Seguridad nos reunimos y debatimos algunos de estos temas y elaboramos algunas políticas. En ese comité se elaboró, que se creó en el 2017, se desarrolló la primera versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ahora seguramente en poco tiempo saldrá una nueva versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que involucra todos estos temas de seguridad interior, de defensa y de aspectos normativos. Así como está organizado a nivel nacional. En casi todos los países del mundo tiene a una organización similar. O sea, siempre defensa está separado del resto de las áreas. En general, en ningún país del mundo se mezcla defensa, que tiene que ver, como vamos a ver ahora en la presentación, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas,
en general no se mezcla defensa con aspectos de crimen cibernético, ¿no? De delito cibernético. En casi todos los países es así. Les voy a compartir una presentación, si me dan un segundo. Bueno, supongo que la estarán viendo. Supongo que la estarán viendo. Bueno, este es un poco el título de la charla que hemos puesto, ciberdefensa, seguridad y defensa del ciberespacio. Para empezar a hablar del tema vamos a hacer un recorrido por estos títulos que yo especifiqué. Uno es ciberespacio. Para comenzar a hablar de este tema, decía, tenemos que comprender cuál es la materia de defensa, qué es lo que estamos defendiendo. Por eso lo primero que vamos a hacer es una breve introducción a en qué consiste el ciberespacio, que es el objeto de la defensa, en definitiva, ¿no? Algo vinculado a la soberanía, o sea, vamos a vincular al ciberespacio con la soberanía nacional. Nosotros somos defensa, y defensa tiene absolutamente todo que ver con soberanía, ¿no? Con los aspectos de la soberanía. Después vamos a hablar de ciberdefensa en particular, en qué consiste el trabajo de ciberdefensa, cómo está conformado dentro del Ministerio de Defensa este área. Algunos aspectos tecnológicos, no sé, de los que están escuchando, debe haber, supongo, gente que está más en temas de tecnología, debe haber técnicos y debe haber también gente de otras ciencias, así que también vamos a ver un poco de tecnología, de cómo se estructura desde el punto de vista tecnológico la ciberdefensa, y por último hablar un poco de en qué consisten las capacidades de ciberdefensa, ya que las Fuerzas Armadas en nuestro país están organizadas por capacidades. Una de las capacidades es la ciberdefensa, vamos a ver en qué consiste, y hacer un breve análisis del escenario post-pandemia, ¿no? Bien. Entonces, primero yo decía, tenemos que circunscribir el elemento de la defensa, que es este espacio artificial llamado ciberespacio, ¿no? En general, el ciberespacio, cuando hablamos de ciberespacio, estamos hablando de algunas cuestiones que están muy vinculadas a Internet, que es la principal red de comunicaciones del ciberespacio, ¿no? Aunque hay otras redes. Pero bueno, la principal, la columna vertebral, digamos, como red de comunicación del ciberespacio, es sin duda Internet. Bueno, esto, como lo decimos ahí, es un espacio artificial. ¿Por qué digo artificial y por qué digo espacio? Porque nosotros, desde el punto de vista de la defensa, y esto va en todos los órdenes también, tenemos 3 espacios naturales, tierra, mar y aire, y podemos agregarle un cuarto espacio, si queremos, que es el espacio exterior, ¿no? Tenemos esos 4 ámbitos operacionales para las Fuerzas Armadas, y aparece este nuevo espacio, este quinto espacio que le llamamos ciberespacio, ¿no? Pero bueno, a diferencia de los otros espacios, este es un espacio creado por el hombre, no regido por leyes de la naturaleza como los demás, sino por leyes que lo gobiernan, creadas por el hombre, ¿no? Y constituidas, como ponemos ahí, por ceros y unos, en definitiva por leyes binarias. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Y por qué lo menciono? Porque este espacio creado por el hombre hace unos 40 años atrás, más o menos, o al que se le dio forma hace unos 40 años atrás, está regido por estas leyes de ceros y unos. Pero esto va a cambiar, tenemos que tener en mente que esto va a cambiar en algún momento cuando empiecen a usarse más desde el punto de vista de organización de la sociedad, cuando empiece a usarse la mal llamada comunicación cuántica. Lo cuántico, va a cambiar estas leyes que rigen el ciberespacio de hoy, que son los ceros y los unos. De modo que, es un espacio creado por el hombre con leyes temporales y que en algún momento van a cambiar, a diferencia de los otros ámbitos espaciales que yo mencioné, que tienen leyes fijas, que no van a cambiar. Esto lo que quiere decir es que todo lo que pensemos desde el punto de vista de la protección del ciberespacio va a estar atado o vinculado a estas leyes. Cuando lo cuántico gobierne esto, que no sé si se va a llamar ciberespacio o como le pondremos, no se olvide que la construcción de ese término ciberespacio no es más que una construcción de sentido que nosotros le damos a eso, ¿no? Pero bueno, cuando esto cambie, cuando lo cuántico
gobierne las comunicaciones, lo que nosotros concebimos para la defensa del ciberespacio y la protección no va a servir. O sea que estamos trabajando, y está bien que trabajemos, para algo que hoy existe y que el día de mañana supongo que no va a existir. Eso lo que determina es que no tiene sentido pensar en una nueva Fuerza Armada, como en algún momento se pensó, en una nueva Fuerza Armada que se dedica al espacio cibernético. No tiene sentido, digo, por lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Porque este espacio cibernético está gobernado por leyes que en algún momento van a cambiar. Nosotros concebimos a la ciberdefensa o al espacio cibernético como algo que atraviesa los espacios convencionales de operaciones, que son tierra, mar y aire. O sea, el ciberespacio atraviesa esos tres espacios convencionales y desde ese punto de vista enfocamos y definimos las políticas de ciberdefensa. Esto no es un invento nuestro, en casi todo el mundo se maneja de esta manera. No hay fuerzas armadas especiales de ciberespacio. Alemania tiene algo por el estilo, pero también Alemania divide sus fuerzas armadas también, incluso en salud, etc. O sea, tiene una composición un poquito distinta. Es importante también tener presente que pese, como mencionamos acá, pese a la aparente ubicuidad del ciberespacio, tiene una fuerte dimensión territorial en su distribución espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que está distribuido en el territorio, tiene un anclaje territorial. No nos olvidemos que el ciberespacio está compuesto de redes de comunicación y sobre todo de data centers. Digo, redes de comunicación y data centers, los servidores también siempre apoyados en un territorio físico. Esto le da una dimensión espacial. Cuando hablamos de soberanía, tenemos que tener en cuenta, y acá vamos vinculando este ciberespacio con la soberanía, que la soberanía es la capacidad que tiene el Estado de ejercer su rol inherente, ¿no? Y dentro de un territorio, donde no puede ejercerlo otro Estado. Ese es el concepto de soberanía. Esto claramente se puede ejemplificar en el espacio territorial terrestre, o en el marítimo o en el aéreo, donde cada Estado tiene derecho a ejercer su soberanía y controla ese espacio, ¿no? Controlan estas fronteras. Esto parecería que en el ciberespacio es más complicado. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para que no sea tan complicado, digo, y para poder ejercer soberanía sobre este ciberespacio. Vamos a ir viendo cómo, ¿no? Acá lo que decimos como concepto es que el ciberespacio no es un espacio soberano per se, como por ejemplo es el territorio físico terrestre, sino que es un espacio sobre el que se ejerce la soberanía. Esto está un poco vinculado a lo que yo dije al principio, de que es un espacio que utiliza los tres ámbitos operacionales convencionales tierra, mar y aire. Cuando hablamos del despliegue territorial del ciberespacio, hablamos de esto que está acá. Hablamos de distribución de activos en la geografía, ¿no? Y que son, como dije antes, fundamentalmente data centers y cables y elementos de comunicación, fundamentalmente cables submarinos. Fíjense en la pantallita oscura, que hay una distribución de data centers a nivel mundial, y fíjense que la mayoría de los data centers están en Estados Unidos y en Europa. Es las manchas rojas, ¿no? Que acumulan cantidad de data centers. Fíjense lo poquito que tenemos en el hemisferio sur. En Argentina en particular tenemos un data center muy importante, que es ARSAT, que está en Benavides, que es un Tier 3, uno de los principales en Latinoamérica, y después hay 2 o 3 data centers privados importantes, ¿no? Respecto a los cables de submarinos, los cables de comunicación, fíjense en la gran concentración que hay en los cables en el hemisferio norte. Fíjense toda esta mancha que está acá, arriba, que une Estados Unidos con Europa, son los cables que unen esos dos continentes. Desde el hemisferio sur, desde Sudamérica en particular, y desde Argentina, fíjense la poca conectividad que tenemos, lo endeble que es una cantidad de cables submarinos, 6 o 7, no recuerdo exactamente el número. Los dos últimos
los dos últimos se instalaron el año pasado, uno pertenece a Facebook y el otro a Google, para que tengan dimensión de, de cómo está constituido el ciberespacio, lo que llamamos ciberespacio, y de lo endeble que es para todo el hemisferio sur el ciberespacio. Estos son mapas de despliegue, pero sigamos avanzando. Tenemos mapas topológicos, que son los que de alguna manera nos dibujan o arman una representación de cómo se producen las comunicaciones, de la topología de la red, para los más informáticos. Y fíjense que de las comunicaciones que salen de Buenos Aires, se ven en la partecita superior, izquierda, de todas las comunicaciones que salen de Buenos Aires, fíjense que van, y eso lo van a ver en el mapa de la derecha, en esa línea marrón, van hacia la costa este de los Estados Unidos. Esta comunicación que estamos teniendo nosotros ahora seguramente va hasta Estados Unidos y regresa, o al menos parte de esta comunicación. Hay cuatro nodos importantes de Internet. Están dos en Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, y otros dos en Europa. Fíjense, esto les da una idea, ese mapa de la derecha, les da una idea de la distribución topológica de la red y de la altísima dependencia en materia de comunicaciones que tenemos en el hemisferio sur. Este es otro mapa también de la vecindad, digamos, si podríamos llamarlo, de la vecindad en Internet, ¿no? Lo que está en el medio, eso verde, son las comunicaciones que se producen entre Europa, lo azul en Estados Unidos, y Latinoamérica es lo que se ve en lilita, y fíjense que somos vecinos. O sea, se podría decir que Buenos Aires limita, en Internet limita con Estados Unidos, ¿no? Todo esto hay que entenderlo para saber qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Y qué precauciones tenemos que tomar. Este es un mapa fantástico, ficticio, obviamente, pero me gusta siempre mostrarlo, porque da una idea de la dimensión de la capacidad de los grandes jugadores de Internet, ¿no? De las corporaciones. Fíjense en este mapa ficticio, están representados Google, YouTube, Facebook, etc., representados como continentes, como países, y nos da una idea así de la magnitud y la importancia que tienen estos grandes jugadores tecnológicos en las comunicaciones y en la distribución y en la concentración y en el almacenamiento de información, ¿no? Todo esto que mostré hasta ahora es para que nos demos una idea cuál es el espacio que pretendemos defender y cómo estamos posicionados en Sudamérica. Definido el ciberespacio, tenemos que decir que la ciberdefensa no es la defensa militar del ciberespacio, de todo lo que vimos, sino la defensa del ciberespacio de interés militar, o sea, es la porción de todo ese ciberespacio de interés militar. Obviamente en Argentina enmarcada nuestra ley de defensa y las normativas vigentes. ¿Y cuál es el espacio de interés militar? Es el que tiene que ver con las infraestructuras críticas del sistema de defensa nacional y el que tiene que ver con el sistema de armas. La ciberdefensa se dedica a proteger estos dos ambientes, empezando por el de abajo, que es el más simple de explicar, son los sistemas de armas, son por ejemplo, la última fragata, las dos últimas fragatas que entraron a Argentina, la Buchar y la otra no recuerdo el nombre de la última, están todas equipadas con tecnología TCP/IP. O sea, pueden ser telecomandadas y dependen absolutamente de las TICs, con lo cual tienen que estar protegidas. Así como los demás sistemas de armas. Nosotros tenemos muchos sistemas de armas que están controlados o pueden controlarse vía protocolos de comunicación convencionales. Entonces, por un lado, la ciberdefensa en Argentina y en cualquier lugar del mundo se dedica a proteger los sistemas de armas y por otro lado se dedica a proteger las infraestructuras críticas para la defensa. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, son los sistemas de mando y control de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son los edificios militares, por ejemplo, son la estación de radares de la Fuerza Aérea, etc. Esa es infraestructura técnica y administrativa de la defensa, ¿no? Más los sistemas de armas. A eso se dedica la ciberdefensa. Y hay dos elementos que ordenan el trabajo, que ordenan la ciberdefensa. Son, por un lado, las normativas.
que es el elemento ordenador. Son las leyes, los decretos, etc. Y por otro lado, el aspecto tecnológico, o sea, normativas por un lado y aspecto tecnológico por otro lado. Respecto al elemento ordenador, que son las normativas, que son las disposiciones legales, hay una muy interesante que tiene que ver con un decreto presidencial, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional, que por primera vez, en el año pasado, la versión 21, por primera vez, introduce la ciberdefensa como parte del planeamiento estratégico de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas inician su ciclo de planeamiento cada vez que aparece una nueva directiva de política de defensa nacional. En esta nueva, las directivas estas aparecen cada 4 o 5 años en general. En esta nueva se introduce, o el presidente de la Nación, a través de este decreto, ordena al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas que incluyan a la ciberdefensa en su planeamiento estratégico. Esto por un lado, ¿no? Y el otro elemento para la ciberdefensa es lo tecnológico. Y lo tecnológico que tenga que ver con esto que está acá, con la detección temprana de anomalías, análisis y respuesta a incidentes, que eso es la ciberdefensa, es la detección temprana de anomalías, el análisis de esas anomalías y la respuesta, si es que se trata de un incidente, o un ciberataque, como pongo ahí, ¿no? Eso es la ciberdefensa. Lo que no es eso, ya estamos hablando de ciberseguridad, que es otra cosa. O sea, una vez que el ataque fue perpetrado, todo lo que viene atrás, que es la forencia, que es la investigación, etcétera, que puede incluso haber una denuncia si es que se violó algo de alguna infraestructura crítica o no, con esa crítica, todo eso ya no tiene que ver con la ciberdefensa, todo eso ya es ciberseguridad. Imagínense ustedes que en un frente de batalla convencional, digo, si a un soldado lo hieren, el soldado no va a hacer la denuncia a la policía. Bueno, esto es lo mismo. O sea, la defensa, la ciberdefensa tiene que ver con la detección temprana de anomalías y la respuesta. Todo lo que pasa después es otro tema, ya es un tema de ciberseguridad, un tema de justicia, etc. ¿Cómo está organizada la ciberdefensa en Argentina? Hablamos siempre dentro del Ministerio de Defensa. Bueno, existe un elemento político que es lo celestito que se ve a la izquierda, esa mitad celeste. Ese elemento político es la Subsecretaría de Ciberdefensa. Y por otro lado, existe un comando de ciberdefensa, que es el comando que está dentro del Estado Mayor Conjunto, que es el Comando Conjunto de Ciberdefensa. O sea, existe una pata política y una pata militar. Dentro del ámbito militar tenemos ese Comando Conjunto de Ciberdefensa y tenemos dentro de cada Fuerza Armada también elementos de ciberdefensa, que son los elementos operacionales, digamos. El comando comanda la operación y los elementos operacionales son los que están en cada una de las fuerzas. ¿Para qué existe el elemento político, que en este caso es la Subsecretaría de Ciberdefensa? Bueno, para la definición de las políticas de ciberdefensa. La ciberdefensa es una capacidad nueva para las Fuerzas Armadas en todo el mundo, no solamente en Argentina. Siempre resalto esto porque a veces se tiene la idea de que esto está resuelto en otros países, que en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra está resuelto. Y no está resuelto. La verdad que es un tema nuevo. Es un tema sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas. Es un área de capacidad nueva que está en debate, que está en discusión. Está en discusión desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista tecnológico también. Digo desde el punto de vista normativo porque todavía no está claro y no hay un consenso internacional respecto al derecho internacional aplicado al ciberespacio, en el caso de los conflictos armados. No hay un acuerdo internacional todavía. El debate continúa, sobre todo en el ámbito de Naciones Unidas. Nosotros, Argentina, por supuesto, participa en esos ámbitos de debate y bueno, no está aún determinado o consensuado cómo aplica el derecho internacional a los conflictos armados dentro del ciberespacio, ¿no? Por eso, por las cuestiones reglamentarias, por las cuestiones políticas, de definición política, digo, es que existe este elemento, esta subsecretaría, para que ordene el sistema militar de ciberdefensa. Esto, en algunos años más, probablemente, yo siempre digo, probablemente no se justifique más tener este elemento político. Es como la última fuerza que se creó fue la Fuerza Aérea. Al momento de crearse, por los años 50, existía una
un elemento político también, que dependía en ese momento de presidencia. Hasta que la Fuerza Aérea maduró por sí misma y ya no necesitabas más ese ordenamiento político. Con esto pasa lo mismo. En algún momento, cuando esté consolidada esta capacidad en el mundo, cuando estén definidos todos estos temas normativos, no va a existir más, no se va a justificar más el elemento político y quedará algo dentro de las Fuerzas Armadas. Esta capacidad quedará instalada dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy día tenemos estos dos elementos que conviven. Por otro lado, la Subsecretaría de Ciberdefensa tiene el control funcional sobre el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que son esas rayitas que representan, esa linita horizontal que representa ese control funcional, ¿no? Así está organizado en Argentina la ciberdefensa. En algunos países del mundo funciona de esta manera, en otros no. Otros países tienen solamente un elemento militar, pero sobre todo se da porque en los ministerios de defensa, en algunos otros países, hay solamente funcionarios militares. En Argentina no, por nuestra propia historia, por nuestra propia política y ley de defensa. El Ministerio de Defensa está constituido por civiles y también tienen el elemento militar. En Estados Unidos también tienen una constitución parecida a la nuestra. Está el Ministerio de Defensa o la Secretaría de Defensa, el Departamento de Defensa está llevado adelante o encabezado por elementos civiles, como aquí. O sea, no son, siempre resalto otras cosas porque no son inventos nuestros, son organizaciones, distintos tipos de organizaciones que existen en el mundo, ¿no? Esto es un poco un pequeño resumen de la Directiva de Política de Defensa Nacional que yo comentaba antes, que fue el decreto 457 del año pasado. Esto es apenas un pedacito del texto, es mucho más grande, obviamente, donde hace mención a algunas cuestiones de ciberdefensa. El mismo decreto menciona a la ciberdefensa en muchos apartados, pero rescaté estos dos párrafos porque son importantes, ¿no? El primero, fíjense, es donde justamente menciona la alerta temprana estratégica. Esta alerta temprana es la misión, la función principal que yo decía de la ciberdefensa. Y el segundo párrafo es donde el presidente, por medio de este decreto, instruye al Ministerio de Defensa diciéndole que deberá esos 4 puntos, que dice contemplar e incluir el desarrollo doctrinario, planeamiento, diseño, lo que yo comentaba, incluir la ciberdefensa en el ciclo de planeamiento de defensa nacional, que el Ministerio debe realizar una efectiva supervisión sobre los organismos militares que operan sobre la ciberdefensa, fortalecer los vínculos internacionales. Eso es muy importante. Esto es una capacidad nueva, yo decía, y es necesario el fuerte vínculo con otros países, sobre todo los de la región. Cuando hablo de región estoy hablando de Sudamérica, ¿no? Acuérdense de la primera placa que yo mostré, esa dependencia tan grande que tenemos con los 4 nodos de comunicación de Internet que están en el norte. Imagínense la importancia que reviste poder intercambiar información con los países de la región, ¿no? Hoy justamente tuvimos una reunión con las Fuerzas Armadas de Bolivia para empezar a trabajar también en conjunto estos temas, ¿no? Sigamos, vamos a ir un poco más rápido. Respecto a la tecnología, para la ciberdefensa se usa tecnología de uso dual, de uso civil y uso militar. Nosotros procuramos en esto desarrollar parte de la tecnología propia, desarrollar en Argentina. Lo queremos hacer con empresas locales, de hecho estamos haciendo algunas cosas. Necesitamos algunos de los elementos para la ciberdefensa, necesitamos que sean desarrollados aquí, necesitamos tener un control absoluto, necesitamos saber qué es lo que hace ese software, no podemos importar todo el software para la ciberdefensa. Fíjense ustedes lo que ocurre en este conflicto, en este lamentable conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Si uno de los dos países tiene una fuerte dependencia tecnológica, imagínense las consecuencias que podría tener, ¿no es cierto? Ya de eso vamos a ver algo. Esta placa muestra cómo está organizada la ciberdefensa y cuál es la misión principal de la ciberdefensa en Argentina, ¿no?
la función principal de la ciberdefensa es el monitoreo de las infraestructuras críticas de la defensa. Y acá definimos el monitoreo. Dice, es la tarea de observación, vigilancia y control de la actividad que acontece en una infraestructura tecnológica informática de ciberespacio de interés para la defensa. O sea, observación, vigilancia y control de lo que ocurre en el ciberespacio de interés militar, ¿no? Esta observación, vigilancia y control también puede darse en infraestructuras críticas que le sean asignadas al Ministerio de Defensa para su protección. Por ejemplo, una central de energía puede considerarse infraestructura crítica y puede designarse a la Defensa Nacional para su protección en el ciberespacio. ¿Qué consiste en lo siguiente? Un poco está explicado en esta placa. Vamos bien abajo, esa línea verdecita bien clara, que es la línea de infraestructura. Primero, o sea, ahí abajo está representado cuáles son las infraestructuras que se monitorean, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, los edificios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cualquier cuartel militar de las fuerzas que estén distribuidas a lo largo del territorio nacional, por ejemplo, los sistemas de mando y control que se utilizan para el seguimiento logístico, por ejemplo, cuando en el momento de las elecciones, las Fuerzas Armadas son las designadas para transportar las urnas. Bueno, todo ese operativo de transporte de urnas, de reparto, de protección, etcétera, de las urnas, está dirigido, está seguido por un sistema de mando y control. Bueno, proteger ese sistema de mando y control es parte de la tarea de ciberdefensa también. O sea, todo el despliegue de las Fuerzas Armadas para cualquier tipo de operación, ya sea en función de su misión principal o de tareas subsidiarias que tiene la Fuerza Armada, bueno, tienen que ser protegidos por este elemento cibernético. Las tareas subsidiadas de la Fuerza Armada son, por ejemplo, el acompañamiento a organismos civiles cuando hay desastres naturales, etc., ¿no? Y otra infraestructura a monitorear son los sistemas de armas, como yo mencionaba antes. Allá abajo a la derecha puse la imagen de la fragata Bouchard, ¿no? Entonces, esa es la infraestructura que se monitorea. Sobre eso se montan determinados agentes. Los agentes son elementos de software y de hardware que se ponen en cada una de las infraestructuras y que son las encargadas de recolectar información. Toda esa información se envía a través de sondas o de colectores que se envían a un SIEM, que es la partilla esa marrón que está ahí arriba. Ese SIEM lo que es un elemento, un correlacionador de eventos, que obviamente que usa inteligencia artificial, correlaciona todo lo recogido, todos los eventos y todo el flujo de transmisión de datos recogido en todas esas infraestructuras y las correlaciona, tratando de detectar cuándo hay una anomalía, ¿no? Entre lo verde y lo marrón, o lo bordó, hay una linita de puntos rojos. Esos son los elementos de comunicación que llevan la información desde la infraestructura hasta el SIEM, el correlacionador central, ¿no? Yo puse como elemento de comunicación, quise destacar dos puntos claves, dos puntos fundamentales. Uno es la red de fibra óptica que está a la derecha, es la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, que es una, como ustedes sabrán, son 30 y pico mil kilómetros de fibra óptica que se comenzaron a instalar en el 2010, creo, o un poco antes. Hoy se retomó, en estos años se retomó el proyecto y se siguen instalando kilómetros de fibra óptica. La REFEFO los conectan a ustedes desde Río Gallego hasta La Quiaca, pasando por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, conecta todo el país. Y es una infraestructura de comunicaciones soberana y esencial para nuestro país, ¿no? También, por eso yo mencionaba este elemento de comunicación tan importante, ¿no? Que es la red federal de fibra óptica. También lo son los satélites. Por eso la tecnología satelital y soberana de construcción propia y de control propio para nuestro país es fundamental para las comunicaciones. Nosotros no se olviden siempre que estamos hablando desde el punto de vista de la defensa. Desde el punto de vista de la defensa hay que tener en cuenta qué puede pasar en escenarios de conflictos armados, como lo que está pasando ahora, como mencioné antes, en Rusia y Ucrania. Pero también los escenarios que se producen post-conflictos armados o durante los conflictos armados son escenarios similares a los que se produjeron durante la pandemia. Son escenarios similares porque hubo interrupción de la cadena de suministro,
son escenarios similares porque las comunicaciones se vieron afectadas, etcétera, ¿no? Después vamos a ver un poquito mejor. Pero fíjense lo importante que es tener medios propios de comunicación, como son satélites y como es el cableado de fibra óptica propio, ¿no? En algún momento en Argentina, hace poquitos años atrás, se criticaba la instalación de satélites, ¿no? Se decía que era por una heladera en el espacio, una cosa por el estilo. ¿Y por qué no usábamos satélites de otros países? Y total, ya estaban fabricados. Bueno, fíjense que si pensamos un poco en la soberanía, pensamos un poco en la defensa nacional, pensamos un poco en escenarios que ni siquiera deriven de conflictos armados, sino de desastres naturales o de problemas de salud como hubo con la pandemia. Fíjense lo importante de tener medios de comunicación propios, ¿no? Durante la pandemia, vieron los nodos que yo mostré de comunicación, que estaban sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Durante la pandemia, digamos que Europa nos cerró un poco el grifo al hemisferio sur, nos cerró un poco el grifo, con lo cual nosotros estábamos relegados un poco en materia de comunicación. Y es natural, cada país defiende lo suyo, ¿no? Como hubo un aumento, se incrementó muchísimo el uso de Internet, obviamente que los países centrales, privilegiaron el uso dentro de sus países. Y a nosotros nos cerraron un poco la canilla en lo que es comunicación. Fíjense la importancia, insisto, que reviste tener medios de comunicación propios, ¿no? Más arriba, entonces, de la línea esa marrón oscura que dice correlacionador de eventos, más arriba de eso están los analistas. Son personas que están trabajando, dentro de las Fuerzas Armadas son militares, son suboficiales y oficiales y algunos civiles, que trabajan para detectar, para tratar de darse cuenta, cuando el correlacionador de eventos detecta un incidente, tratar de darse cuenta si ese incidente es un falso positivo o es un incidente cierto, ¿no? Y después, si es un incidente cierto, pasa a una sala de análisis y respuesta, donde se da respuesta a ese incidente. Todo lo que pasa después, como yo dije antes, forense, etcétera, eso es todo ciberseguridad. Esto siempre, la ciberdefensa siempre tiene que ver con la detección temprana de incidentes. En materia de incidentes, ustedes sabrán que hay 3 tipos de atacantes. Por un lado están los atacantes sueltos, los técnicos, digamos, los mal llamados hackers individuales, que por hacer algún daño o por una cuestión económica o por una cuestión de desafío tecnológico, hackean, por así decir, alguna infraestructura, ¿no? Después están los grupos de hacktivistas, que son como Anonymous o todos estos grupos que se dedican a estas cosas, que son ya atacantes más graves, más importantes, mejor organizados. Y en último lugar están los estados o los grupos patrocinados por estados que ya perpetran ataques mucho más importantes, que son los famosos ATP, ¿no? Que son los ataques persistentes avanzados. Son ataques que pueden durar meses para la preparación, la infección se produce en un instante y pueden durar meses instalados en alguna infraestructura para ocasionar el efecto que querían ocasionar, ¿no? Estos últimos tipos de ataques son los más importantes, los más riesgosos y son a los que más importancia se le prestan dentro de la defensa nacional, ¿no? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que los analistas, qué es lo que el software de defensa trata de detectar? Es lo que ocurre en esa zona blanca que está en el medio, ¿no? Lo rojo, lo que está en la zona roja y lo que está en la zona verde, que es lo menor, es lo malo, digamos. Los rojos son los software maliciosos, que los sistemas se dan cuenta, ya que es malicioso y no lo deja pasar. Como si fuera un antivirus que cualquiera puede usar en la casa, ¿no? Y lo de la derecha son el tráfico normal, que los sistemas automatizados lo dejan pasar. El problema es lo que está en el medio, que en general es la superficie más grande. Lo que está en el medio es lo que no se sabe qué es, que puede ser malicioso o no, y lo que hay que analizar. Ese tipo de tráfico, que son las vulnerabilidades del día cero, que son los nuevos malware, etc., ese tipo de tráfico es el que se dedica a analizar sobre todo la ciberdefensa. Durante un ataque de los persistentes avanzados que yo comentaba, que son los más complejos, esos ataques se producen en etapas, son distintas las etapas.
Fíjense en el gráfico de arriba, ese que tiene amarillo y verde, que tiene una etapa de preparación, de reconocimiento de la infraestructura que van a atacar, que lleva mucho tiempo en general. Después en la rayita del medio, que apenas puede durar un segundo, se produce la intrusión, cuando ya saben a quién van a atacar, saben cómo hacerlo, e inyectan una pieza maliciosa dentro de la infraestructura. Eso se produce instantáneamente, ahí prácticamente no hay forma de defenderse, y después, porque eso es instantáneo, y lo que ocurre después es el movimiento lateral de esa pieza, por ejemplo, y luego perpetra el ataque, ¿no es cierto? Que también eso puede durar meses. ¿En qué trabaja la ciberdefensa? En lo que está en amarillo, o sea, en la detección temprana, en darse cuenta cuando alguien está preparando un ataque. Eso, como yo decía, en general dura meses la preparación de un ataque, y la ciberdefensa tiene que estar en capacidad de reconocer, de darse cuenta que va a haber un ataque y anticiparse y detenerlo, ¿no? Un poco ahora, para ir cerrando en unos minutos más, así se pueden ir a almorzar, supongo, un poco hablar de las capacidades y escenario post-pandemia, ¿no? Que nos dejó, como dice acá, más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó durante la pandemia y qué pasa durante el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Que hay un incremento del uso de Internet, que el Estado regula el uso, lo que yo conté antes. Los estados privilegian el uso y privilegian la producción y el reparto de tecnología en sus propios países. Hoy, lamentablemente, pasa también con los alimentos. Hay países que están prohibiendo la exportación de algunos alimentos, ¿no? De granos, están prohibiendo la exportación a algunos países. En los momentos de pandemia eso pasó con la tecnología. No es que la habían prohibido, pero sí hubo problemas con la cadena de suministro. ¿Por qué? Por la propia pandemia que no dejaba trabajar a los operarios de las fábricas. ¿Vieron los cables esos submarinos que yo mostraba, que exigen mantenimiento? Durante la pandemia hubo durante un mes que los barcos, o las empresas, mejor dicho, que se dedican a hacer el mantenimiento de esos cables, no pudieron hacer zarpar sus barcos. ¿Por qué? Porque la tripulación estaba enferma o no podían salir. Bueno, durante un mes no hubo mantenimiento de esos cables. Imagínense que ese escenario se hubiese prolongado durante meses y meses. Y hoy creo que estábamos incomunicados en Argentina. Por eso es tan importante comenzar a pensar en usar nuestra propia infraestructura de comunicaciones, y por eso es tan importante también concientizar a los técnicos, aquí debe haber algunos técnicos, supongo, escuchando, yo también tengo formación técnica, concientizarnos de que tenemos que procurar hacer uso de tecnología de comunicaciones y de alojamiento de datos de tecnología nacional. Hay que procurar usar data centers nacionales, hay que procurar usar medios de comunicación nacionales para no depender de las comunicaciones que están en otros países, ¿no? Un ejemplo muy tonto: si yo registro un .com, voy a estar dependiendo de un servidor que no sé dónde está, y voy a estar dependiendo del NIC de Estados Unidos. Eso es un ejemplo tonto, pero bueno, así como eso hay un montón de cosas. Si yo estoy trabajando, ya sea para el Estado o para el sector privado, tengo que empezar a considerar esas cosas. Y el sector privado, sobre todo si estoy trabajando en una infraestructura crítica, ¿no? Porque en escenarios post-pandemia o post-conflictos bélicos, durante los conflictos bélicos, podemos estar sufriendo alguna restricción en el uso de las comunicaciones. Bueno, obviamente que se produjo un incremento de la actividad delictiva en el ciberespacio, quizás el director Saín ha hablado de eso, o quizás en alguna otra charla seguramente van a hablar. Hubo desabastecimiento, ya lo conté, e interrupción de la cadena de suministro. O sea, quedó a nivel mundial, quedó mostrada la debilidad del sistema de comunicaciones, sobre todo en el hemisferio sur. Conectividad de cable submarino, ¿por qué es un punto clave? Porque más del 90% de las comunicaciones pasan por esos cables submarinos. Por eso es una infraestructura clave, que hay que trabajarla, hay que considerarla y hay que protegerla, ¿no? En esto es importante retomar un proyecto que había en el 2014, en el ámbito del UNASUR, para hacer o construir un anillo de fibra óptica en Sudamérica. Eso nos daría mucho más robustez en las comunicaciones en Sudamérica, ¿no? En Argentina, con la red FEFO, con la red federal de fibra óptica, la estamos teniendo.
Por último, cuando hablamos de capacidad, que yo hablo mucho de la capacidad de ciberdefensa, ¿no? Cuando hablamos de capacidad hacemos referencia, como dice acá, a la posibilidad de que alguien pueda cumplir con una determinada función, ¿no? Capacidad no es solamente instrucción, capacidad tiene que ver con estas cosas que están acá, con formación y desarrollo del talento, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con elementos normativos. Todo esto tiene que ver con la capacidad y, por supuesto, con presupuesto. Si nosotros queremos desarrollar nuestra capacidad de ciberdefensa o también de ciberseguridad, y eso vale también para la provincia, bueno, hay que asignarle todo esto que está acá, formar recursos humanos, tecnología normativa, la normativa es fundamental, la normativa legal, y asignar presupuesto, que por suerte, desde el punto de vista de la defensa, en lo que tiene que ver con ciberdefensa, el presupuesto no se requiere, digo, tanto presupuesto económico como los otros sistemas de armas, ¿no? Lo cibernético es mucho más económico que todo lo demás. Y fundamentalmente una actitud, como pongo ahí abajo, que es convicción soberana. O sea, tenemos que pensar mucho, sobre todo si tenemos la responsabilidad de proteger el ciberespacio desde el Estado, tenemos que siempre tener en cuenta la convicción soberana, ¿no? Para prevenirnos de los riesgos que pueden acontecer, como los que contamos recién. Me gusta siempre cerrar este tipo de charlas con esta frase de Jorge Sábato. Léanla si quieren. Bueno, si ya la leyeron, es un poco lo resume lo que venimos hablando. No podemos depender tecnológicamente de manera completa de tecnología desarrollada en otros países. Si hablamos de defensa y hablamos de soberanía, por todos los elementos que yo les comenté, tenemos que pensar en el desarrollo de tecnología nacional. Tenemos que pensar que, como decía Jorge Sábato, algunos de los elementos, porque obviamente que no vamos a poder fabricar todo, pero por lo menos algunos de esos elementos que necesitamos para proteger y para darle seguridad y defensa al ciberespacio tiene que ser de origen nacional. Bueno, muchas gracias y bueno, quedo a disposición por cualquier consulta, cualquier duda. Perfecto, Oscar. ¿Nos recibís? Sí, sí. Vamos a ver si el público tiene alguna pregunta. Que levante la mano. ¿Nadie? Perfecto. Sí, acá damos la palabra. Bueno, buenos días, Oscar. Te quería preguntar, o si podés explayarte un poquito más, en lo que son los proyectos que están trabajando con empresas nacionales en el desarrollo de tecnología. Bueno, sí. Estamos trabajando son 5 proyectos. Uno de ellos tiene que ver con desarrollar herramientas para la correlación de eventos. Yo dije que nosotros, el corazón tecnológico de la ciberdefensa es un CIEM, es el correlacionador de eventos. Nosotros estamos usando hoy día un correlacionador de eventos de una empresa americana. Es muy bueno el correlacionador de eventos, está en el cuadrante de Gartner, está arriba a la derecha, posicionado, o sea, es uno de los mejores. Tenemos ese elemento nosotros hoy día. Pero ¿qué pasa? Tiene 2 problemas. Primero, que eso trabaja con inteligencia artificial, como yo dije. Primero, que está preparado con reglas que no fueron aprendidas en nuestras redes informáticas y de nuestra infraestructura. El conocimiento que está incorporado en ese elemento de software, el conocimiento que genera las reglas para proteger el ciberespacio, ese conocimiento lo han tomado en otras infraestructuras, en otras redes, que no son las nuestras. O sea, es como poner a un chico a aprender inglés, lo traemos acá y le decimos, bueno, habla castellano ahora. Bueno, esto es más o menos lo mismo, o sea, todos esos elementos están preparados con otros conocimientos. Tenemos que incorporarle inteligencia artificial propia, tenemos que incorporarle conocimientos propios. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando, en hacer análisis de grandes volúmenes de datos, que son todos los logs y todos los eventos que recogen todos los colectores nuestros. Esa enorme cantidad de eventos que ya llevamos 2 años de recoger logs, es una información enorme, digamos, un volumen muy grande de datos. Bueno, uno de los proyectos que tenemos es
trabajar sobre esos volúmenes de datos para encontrar nuestras propias reglas, o sea, para que la inteligencia artificial de S100 aprenda de nuestras propias reglas, la propia conducta de nuestras redes para detectar anomalías, ¿no? Analizar esos logs significa que aprenda, que este software aprenda cuál es la normalidad de las redes y sea capaz de detectar las anomalías, ¿no? Bueno, ese es un nuevo proyecto de inteligencia artificial que estamos trabajando. Otro de los proyectos es una capa de visualización en 3D para las redes, porque ¿qué pasa? El CIEM que yo decía, no trabaja con elementos visuales, o sea, el analista, el oficial o el suboficial o el civil que está mirando todo el tablero para detectar anomalías, está viendo todos rayitas, todos logs, está bien, correlacionados, resumidos, pero está viendo, en definitiva, está viendo, leyendo renglones con IPs, etcétera, con datos y datos y datos. Es muy difícil tener una persona más de 2 horas sentada mirando eso y que esté concentrada y sea capaz de trabajar con eficacia y eficiencia. Lo que estamos trabajando, lo que hemos desarrollado dentro del ministerio es una capa de visualización que le pusimos arriba de ese correlacionador y que permite ver hoy día en 2D, permite visualizar de manera más sencilla las anomalías y tratar de descartar los falsos positivos que yo decía. El proyecto, otro de los proyectos que tenemos, el segundo de los proyectos es mejorar esta capa de visualización, siempre basado en open source, ¿no? Y agregarle una visualización en 3D, en 3 dimensiones, porque por lo que estuvimos viendo, analizando, mejora muchísimo y acelera muchísimo el reconocimiento de anomalías, ¿no? Ese es el segundo proyecto que estamos trabajando, y después estamos trabajando también en una suite, digamos, en un conjunto de herramientas de software, siempre basada en open source, que nos permitan colocarlos en la punta de una infraestructura crítica. Por ejemplo, acá en defensa hay 12 organismos descentralizados que son civiles, ¿no? Queremos poner en la puerta de cada uno de esos organismos un equipo, un servidor con hackeable, con software open source adentro, que pueda detectar y enviarnos, recolectar el tráfico, enviárnoslo y hacer algunas detecciones y ya con algunas políticas de seguridad. Bueno, eso con Suricata, Kibana, Elasticsearch, etcétera, ¿no? Ese es otro de los proyectos. Nosotros, nuestra intención es, yo no lo comenté, pero nuestra intención es desde el área civil, desde la Subsecretaría de Ciberdefensa, poder monitorear todos estos edificios, todos estos organismos de defensa, que dependen del Ministerio de Defensa. Monitorearlos, ¿cómo? Poniéndole en la puerta de entrada, poniéndole este equipamiento que nos permita recolectar información y poder analizarla, para poder detectar tempranamente los incidentes. Esto tampoco es una ocurrencia nuestra, lo han hecho en forma exitosa algunos otros países. España tiene un modelo muy parecido a este que estamos comentando. Pero bueno, ese es otro de los proyectos que estamos desarrollando de software. Y el otro que tenemos interés en desarrollar es un EDR, un Endpoint Detect and Response, un elemento que se conecta en los dispositivos finales, en computadoras y servidores, un elemento de software, digo, que detecte las anomalías y que responda ante anomalías y detenga el funcionamiento de la computadora. Eso, bueno, existen, nosotros de hecho tenemos miles de dispositivos adquiridos de EDR, pero bueno, son todos tecnología extranjera, ¿no? Software privativo, cerrado, que no sabés qué es lo que está haciendo adentro del dispositivo. Queremos tener software propio para la defensa, software que podamos auditar lo que hace cuando lo instalas en un servidor o una máquina. Ese es otro de los proyectos, un EDR nacional. Perfecto, muy interesante. Le recordamos a la gente que nos ve en YouTube que pueden empezar a hacer sus preguntas en los comentarios mientras damos la palabra al público. Acá tenemos otra pregunta. Buenos días, Jorge de Modernización. Quería consultar en base a la importancia que ha dado el desarrollo de la tecnología a nivel nacional y más allá de los proyectos que tenga el Ministerio de Defensa, si hay unas propuestas o desarrollo de propuestas para el desarrollo también de la tecnología a nivel nacional.
No sé si te entendí bien, pero sí, nosotros estos desarrollos que queremos hacer, algunos hemos empezado a hacerlo dentro de la misma organización, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de Defensa. Perdón, me refería sí. al ámbito privado o el desarrollo en empresas de la tecnología necesaria para un poco llegar a todo esto que usted comentaba de las tecnologías o servidores nacionales. Claro, sí, te había entendido por ese lado. Si bien algo hemos hecho nosotros en el interior del Ministerio de Defensa, lo que queremos nosotros es traccionar a la industria nacional. O sea, nosotros queremos hacer estos desarrollos con la industria nacional, sobre todo con las pymes, para dos cosas. Primero, para que el desarrollo sea en nuestro país, ¿no es cierto?, soberano. Y segundo, para traccionar la industria. Creemos que la industria de la ciberdefensa, la industria privada, digo, de la ciberseguridad, de la ciberdefensa y de la seguridad informática, tiene un potencial enorme de desarrollo en Argentina. Hay muy pocas empresas que desarrollen elementos de seguridad informática y de ciberseguridad, muy pocas empresas tecnológicas, y creemos que hay un mercado gigante en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo cuando aparezcan normativas que van a aparecer, el director Saín probablemente le haya hablado de los requisitos mínimos de seguridad de información, eso trae aparejado que va a haber que incorporar tecnología. Y hoy muchísimas organizaciones privadas, más allá de la Administración Pública Nacional, de los estados, muchas organizaciones privadas no tienen infraestructura de seguridad informática, de ciberseguridad. Por eso digo, el mercado para las privadas, para las pymes, que desarrollen software para ciberseguridad y para ciberdefensa, el mercado es enorme y queremos traccionarla, ¿no? En definitiva, el Estado tiene la obligación de traccionar la industria. Y también tiene un mercado enorme en Latinoamérica para la exportación. Así que sí, pensamos trabajar con la industria. Bueno, si no hay más preguntas, le damos un fuerte aplauso a Oscar Nis. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la escucha. Genial. Y por la invitación, ¿no?, al gobierno de Santa Cruz.